Esta es la historia de un niño que fue obligado a convertirse en un demonio. Todos hemos escuchado hablar sobre Drácula. Incluso los menos asiduos al terror pueden evocar la imagen de un hombre esbelto de nariz aguileña, sediento de sangre. Acompañado de su mítica transfiguración en lobo, murciélago y niebla, este inmortal ha logrado aterrorizar a millones de personas a lo largo de los últimos 27 años. Sin embargo, el noble en quien Bram Stoker se inspiró para escribir la más famosa de sus novelas es, tal vez, igual o más interesante que su contraparte literaria. Su historia, marcada por el maltrato, la traición, la venganza y la locura, deja evidencia de un periodo salvaje donde, con la suficiente presión, podrías convertirte en un héroe nacional, en un monstruo o en ambas cosas. En este video, los invitamos a que nos acompañen a sumergirnos en la vida y obra de Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador, el verdadero conde Drácula. Vlad Drácula III es una figura histórica que ha capturado la imaginación de muchos durante casi 2 siglos. Su vida y su legado han sido fuente de inspiración para leyendas, novelas y estudios académicos. Nacido en 1431 en Sighisoara, en el corazón de Transilvania, Vlad fue el segundo hijo de Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una cofradía caballeresca dedicada a defender la cristiandad. La juventud de Vlad estuvo marcada por la inestabilidad política de la región y la influencia de su padre, quien era un voivoda, es decir, un príncipe de Valaquia. En 1442, Vlad y su hermano Radu fueron enviados como rehenes a la corte del sultán Murat II para asegurar la lealtad de su padre a los otomanos. Durante su cautiverio, Vlad fue testigo de las tácticas brutales y la política de estos hombres, experiencias terribles que moldearon su carácter y su estilo de liderazgo. Vlad regresó a Valaquia en 1448 tras la muerte de su padre y hermano mayor. A lo largo de su vida, luchó incansablemente para recuperar y mantener el trono de Valaquia, enfrentándose a múltiples rivales internos y externos. Su primer reinado fue breve, pero en 1456, con el apoyo del rey húngaro Matías Corvino, Vlad retomó el control de Valaquia y comenzó su gobierno más notorio y prolongado. El sobrenombre de El Empalador proviene de su método favorito de ejecución, el empalamiento. Este acto brutal se convirtió en un símbolo de su régimen. Vlad utilizó esta táctica no solo como castigo, sino también como una herramienta de intimidación y control. Se dice que empaló a miles de personas, desde criminales hasta invasores turcos, consolidando su reputación de crueldad y sembrando el terror en sus enemigos. Algunas leyendas afirman que, muchas veces, se sentaba a presenciar las dolorosas muertes de sus enemigos, que comía mientras otros ofrecían el cruel castigo, y que gustaba de mojar sus alimentos en la sangre de los muertos. Quizá de allí venga su asociación con el vampirismo, aunque, por supuesto, estos son solo rumores. A pesar de su crueldad, Vlad también fue recordado por su astucia militar y su habilidad para defender su territorio contra invasores mucho más poderosos.
Una de sus tácticas más destacadas fue durante la campaña de 1462 contra el sultán Mehmed II, donde utilizó la guerra de guerrillas, quemando sus propias tierras y envenenando pozos para dificultar el avance otomano. Esta táctica culminó con la famosa Noche del Ataque, donde Vlad lideró un asalto nocturno al campamento invasor, casi capturando al propio sultán. La muerte de Vlad sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Se cree que murió en batalla en 1476, luchando contra los otomanos cerca de Bucarest. Su cabeza fue enviada al sultán como prueba de su muerte. Sin embargo, su legado perdura, no solo en la historia de Rumania, sino también en la cultura popular. El escritor irlandés Bram Stoker inmortalizó a Vlad Tepes en su novela Drácula de 1897. Aunque la conexión entre Vlad y el personaje ficticio del conde Drácula es en gran parte especulativa, el nombre y la reputación de Vlad como un príncipe sanguinario y despiadado proporcionaron una base atractiva para la creación del vampiro más famoso de la literatura. Vlad Tepes III fue un gobernante complejo, cuyo legado combina heroísmo y horror. Defensor de su patria y su fe, su brutalidad no tiene paralelo en la historia europea. Su vida y acciones han sido objeto de fascinación y espanto, ilustrando cómo la historia y el mito pueden entretejerse para crear figuras que perduren en la memoria colectiva. Esperamos que hayas disfrutado de esta breve biografía. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en dejarnos tu pulgar arriba y una sugerencia sobre otros temas que puedan ser de tu interés. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.